que para conocer a fondo cómo es un peritaje en caso de violencia de género, de primera mano le damos la bienvenida a Laura Alort. Ella es perito auxiliar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, perito del Poder Judicial de la Federación en Psicología y Protocolo de Estambul, Tortura, con una licenciatura en Psicología y tiene experiencia en juicios en materia familiar, civil y penal. Laura, muy buenas tardes. Yo creo que comenzando con esto, ¿cuál es el proceso de un perito de delito sexual? Para que nos expliques primero que nada. Bueno, primero que nada, la entidad, la institución responsable de iniciar con el proceso de investigación es la Procuraduría. La Procuraduría tiene a su grupo de peritos, llevan a cabo todo el protocolo de entrevistas ministeriales, de valoraciones psicológicas, en medicina, en trabajo social. Es un trabajo conjunto que se realiza. Entonces, ellos tienen protocolos muy estrictos a los cuales se tienen que apegar. Y bueno, es justo la razón por la cual estoy aquí. Yo no formo parte de esta investigación. Yo soy un público nada más, como todos los que vemos su programa, que nos encanta. Y bueno, pues casualmente estaba yo revisando notas y me brincó el peritaje particular que presentó la señorita no voy a decir su nombre porque es una víctima, y me llamó muchísimo la atención por cuestiones que pues ya les comentaré más adelante. Claro. Laura, nos encanta que estés aquí porque es importante el entender, el ser sensibles, que cuando una víctima tiene que enfrentarse a la denuncia, se enfrenta a cuestionamientos, y ahí yo lanzo mi primera pregunta. ¿Qué tan importante es que sean mujeres expertas quienes reciban a la presunta víctima? Mira, en este momento tenemos una alerta de género, se está manejando de esta forma, ya desde hace tiempo se viene manejando así, porque hay que ser sensibles con la víctima. Sí. Justamente se busca empoderar a la mujer, darle este espacio de confianza, de tranquilidad. Entonces, justamente es la parte que la Procuraduría vigiló celosamente, que los peritos que intervinieron inicialmente a la señorita, pues fueran mujeres. O en cualquier caso. En cualquier caso, porque tenemos que tener un enfoque de perspectiva de género. Es decir, pues si ella es mujer, hay que darle el tratamiento de una mujer, pero además es una víctima, en ese momento está como una víctima. Entonces hay que darle ese trato especial, donde ella se sienta cómoda, se sienta comprendida, que pueda expresar con toda libertad un tema. Estamos hablando nada más de una persona muy jovencita. En cualquier caso, esto sería general. Por ejemplo, cualquier víctima sabe que va a tener que hablar de lo que le pasó, que tal vez sea inspeccionada. Sí, por supuesto, va a pasar por varias etapas la víctima. Primero es el suceso traumático, en el caso donde se vive el trauma, ¿no? Es este evento que lleva a la persona a presentar una denuncia. Ya el proceso de denuncia es muy complicado porque hay que pasar con las autoridades, quienes pues van a ser sensibles, van a ser empáticas, van a escuchar, van a llevar a cabo el protocolo que debe ser el correcto. Hay psicólogos victimales, psicólogas victimales, según el género, el sexo de la persona. Se les va a pasar a peritajes médicos si es que lo amerita en el caso de lesiones, por ejemplo, u otro tipo de agresiones. Y también se les va a pasar al área de psicología. En el área de psicología tiene que haber un enfoque de transversalidad de género. ¿Qué es eso? Quiere decir que a la mujer hay que darle el lugar que merece como mujer. Es que ella tenga la facilidad de entrevistarse con otra mujer, que la entienda. La confianza, ¿no? La confianza, el famoso rapport que se habla en la psicología. Laura, ¿cuántos peritajes están permitidos para llevar un caso de delito sexual? ¿Cuántos se permiten en el marco legal? Bueno, en realidad hay etapas que se van llevando dentro de estos procesos. Yo no soy abogada ni pretendo asumirme como abogada, yo soy psicóloga con una amplia experiencia como perito, y las autoridades son las que van marcando la pauta porque hay tiempos procesales, ¿no? Hay etapas donde la gente va ofreciendo, la defensa, la parte acusadora van ofreciendo sus peritajes. A veces no hay ninguno, a veces hay muchos, según el catálogo que se ofrezca, tanto por la parte acusadora como por la defensa, ¿no? Laura, usted como psicóloga perito, con vasta experiencia, ¿cuántos años de experiencia tiene usted? Aproximadamente 15 años. 15 años. Sí. ¿Cuántos casos de abuso sexual le habrán tocado más o menos?
Miles de casos. Miles de casos. Sí. ¿Cuáles son las características de una víctima después de haber sido abusada muchos años antes, como supuestamente la chica Alexa Parra fue supuestamente abusada? ¿Cómo se comporta y si ella se encaja en el comportamiento que tiene una supuesta víctima? Bueno, los síntomas varían un poco de víctima a víctima, pero viéndolo de manera global, según los autores como Echegurúa, por ejemplo, los síntomas son ansiedad, depresión, estrés postraumático, esto con todos los componentes que hay dentro del diagnóstico. Quiere decir, hablando de ansiedad, es este nerviosismo, esta anticipación a que algo va a pasar malo, el pensamiento catastrófico, la gente se retrae, no habla, tienen muchos cambios de conducta. Aquí estamos hablando que presuntamente el hecho ocurre desde los 6 años hasta... Los 14. Hasta los 14 años. Estamos hablando de muchos años donde presuntamente ocurrió el abuso. Digo presuntamente de ninguna manera por desestimar los dichos de la señorita, sino porque es algo que no ha sido todavía, no es cosa juzgada, está en un proceso de investigación, ¿no? Entonces, bueno, en este caso estaríamos hablando de un abuso sistemático, reiterado a lo largo de los años, que necesariamente nos hubiera arrojado síntomas mucho antes de que estos hubieran sido revelados públicamente. Aclaro que yo tengo conocimiento del caso porque como público estaba yo revisando cosas en la computadora, me gusta actualizarme, me gusta checar, y de pronto vi un fragmento del peritaje particular que presentó la denunciante, la señorita Alexa, y me llamó poderosamente la atención porque... ¿Qué le llamó la atención de ese Me llamó la peritaje? atención de ese fragmento de dictamen que fue realizado por un varón. Esto es una cuestión sumamente delicada porque justamente estamos hablando de esta cuestión de género, donde tenemos que ser empáticos y sensibles con la víctima, darle su espacio. Estamos hablando de un abuso sexual, de una agresión presuntamente que se está investigando. Evidentemente vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de hábitos, de costumbres. Y Alexa es muy jovencita, aunque legalmente ya adquirió la mayoría de edad. Psicológicamente está al final de la adolescencia. Esto significa que su personalidad no se ha estructurado, no se ha consolidado. Entonces, una intervención de esta naturaleza con un perito hombre desconocido, que es del mismo género que el supuesto agresor sexual, a quien señala como que es su padre, estaríamos revictimizando a la persona. La estamos sometiendo a unas condiciones de estrés que contaminan los resultados de esa valoración. O sea, finalmente no sabremos si las conclusiones que obtiene el perito son derivadas del estrés que le genera la intervención psicológica o son derivadas del presunto hecho que se está denunciando. Entiendo que hay 3, disculpa hablarlo, perdón, que hay 2 peritajes y luego una coordinación de los peritajes y finalmente los 3 dicen que no encuentran elementos de un abuso sexual y luego presentan uno particular o de un varón, como usted lo refiere, donde dice que sí lo encuentra y con base en eso es como le dan el auto de vinculación a proceso a este señor. ¿No está muy extraño esto, Laura? Bueno, desde mi perspectiva como perito, en la experiencia que yo tengo, estamos hablando de un delito de realización oculta. Quiere decir que no hay testigos de cuando presuntamente sucedieron los eventos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos vamos? ¿Qué pruebas tenemos? Síntomas y tenemos la coherencia del relato, tenemos la consistencia del relato. Si el relato históricamente es como una madeja de hilo, vamos viendo que hay inconsistencias, empieza la duda. Porque en los peritajes, insisto, no intervengo yo en este asunto, pero presumo que no hay alteraciones de memoria, no hay escenas que se hayan olvidado. Entonces, ¿cómo me explico que no había síntomas, que nadie se percató hasta que se inició el último peritaje particular? Claro. No tiene lógica. Claro, ¿no? Laura, cuando uno se enfrenta en la fiscalía, me imagino que son varios peritos, como bien decía, los que hacen esta entrevista a la posible víctima. En el caso de cuando acuden a uno particular, ¿solamente con una sola entrevista, con una sola persona se puede obtener este resultado?
Es decir, con una primera intervención del perito. Exactamente, con una sola intervención, porque nos decían que cuando una víctima va a la fiscalía se enfrenta con varias personas que le preguntan lo mismo para ver precisamente la inconsistencia en las declaraciones o la coherencia en la declaración. Bueno, en realidad no es que se trate de desestimar el dicho de la víctima. Claro. La víctima simplemente por estar haciendo una denuncia tiene toda la credibilidad, tiene todo el apoyo y es justamente lo que las mujeres que defienden el género, las feministas, han estado promulgando, defendiendo, que se defiendan los derechos de la mujer, que se les dé este enfoque de igualdad donde tienen el mismo derecho y acceso a la justicia que los varones. En este caso no se cumplió, porque la Procuraduría tiene peritos altamente calificados. Claro. Ese es su trabajo, ¿no? Justamente tengo una pregunta respecto a eso. Los abogados de la parte denunciante hicieron una acusación muy delicada. Dijeron que por dinero es que las dos primeras, incluso la tercera evaluación, son afectadas en contra de ellos porque estaban pidiendo cerca de 25,000 pesos. Es decir, que el decir que peritos, mujeres o no, oficiales estén pidiendo dinero, sean corruptos. ¿Qué tan delicada es esta acusación? Sumamente delicada. Yo no soy parte de la Procuraduría. La Procuraduría es una institución que merece todo mi respeto porque pues finalmente es la entidad encargada de investigar este tipo de situaciones, de regular las conductas. La sociedad funciona gracias a las instituciones que se regula la conducta de las personas. Entonces, afirmar que hay corrupción, bueno, pues no sé, supongo ¿Tendrán que demostrarlo? ¿Habrá una investigación o se queda en un dicho? Desconozco las medidas que la Procuraduría vaya a tomar, pero considero que me parecería muy extraño que sistemáticamente todos los peritos estuviesen pidiendo dinero. Bueno, no funciona. No, pero no se los dieron. Es un servicio gratuito, ¿no? Sí, y que por eso no se Ahora, yo tengo... Perdóname, Gus, tengo una duda. Antes de que se le dictamine a un posible agresor la prisión preventiva, ¿no es sometido tal vez a un examen psicológico para ver si arroja algunos resultados que coincidan con las declaraciones de la presunta víctima o automáticamente es llevado a prisión preventiva solamente por la declaración en contra de esta persona? Bueno, no, aquí, bueno, las autoridades encargadas de iniciar la investigación, en este caso que es la Fiscalía, pues toman los elementos que consideran. Primero el dicho de la persona agraviada, las pruebas que ella pueda aportar, posteriormente pues pasaron a la audiencia de vinculación y aquí el señor juez consideró que había algún elemento que él consideró importante para la vinculación. Esto, como ya lo han explicado los abogados, que son los expertos, el licenciado Beceiro ya lo explicó claramente, pues es una etapa de investigación nada más. No quiere decir que el señor Parra haya sido ya condenado, no quiere decir que haya cometido el delito, simplemente se están tomando las medidas preventivas para poder continuar con la investigación, ¿no? Laura Alor, perito forense en psicología. ¿Qué tan fácil es que la chica tenga alienación o cómo se llama? Alienación parental. Alienación parental, es decir, sí. Ya oímos las grabaciones que la mamá le dice, es que tu papá es un maldito y lo que me hizo aquí, o sea, y es un común, y si usted ve las entrevistas, esta chica siempre está volteando a ver a la mamá y la mamá siempre viéndola a ella. ¿Hay algún elemento para que sospechemos que haya alienación parental? Bueno, en cuanto al término alienación parental está derogado, es decir, alienación parental salió del catálogo de delitos en el año 2017 a partir de un caso trágico que hubo de unos menores que fallecieron, en la familia, en fin. Entonces, se deroga en la Ciudad de México, aquí como delito no. Pero vamos a lo que significa la alienación parental, ¿no? Significa manipular al niño sistemáticamente en contra del otro progenitor. Y generalmente el origen de la alienación parental, de la molestia del progenitor, es que no se da suficiente pensión alimenticia, no hay suficiente para los alimentos. En este caso, si hacemos un recuento histórico del caso, las quejas iniciales de la madre de la denunciante son que no aportaba la pensión alimenticia, ¿no? Que no había suficiente dinero.
Esto confirma un poco la teoría de la alienación parental, que si bien está derogada, sí de fondo está la manipulación y estas quejas sistemáticas que vemos continuamente en los tribunales por alimentos, que pueden llegar a situaciones verdaderamente desproporcionadas, como ocultar el contacto con los hijos, denuncias de todo tipo, denuncias falsas incluso en algunos casos, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, porque no muchos, ¿no? Bueno, ¿cuántos casos le ha tocado de denuncias falsas a usted? Muchísimos. De imputaciones falsas, Muchísimos. de narrativa falsa. Absolutamente, muchos. Y es muy triste porque los niños son chiquitos, los niños dependen de sus padres, dependen de nosotros. ¿Cómo es posible que la peor parte de nosotros se la demos a los niños? Claro. El niño tiene derecho a una familia, tiene derecho a la educación, a la comida, a la armonía, a la felicidad, al respeto. ¿Qué les estamos dando a estos niños que crecen en un entorno donde continuamente se está descalificando al padre? Esto explicaría el origen. Yo no me atrevería a señalar que la madre de Alexa deliberadamente fabricó algún delito. No me atrevo yo a señalar eso, pero sí considero que si Alexa desde que era muy pequeñita está escuchando tu papá no cumple, tu papá es mentiroso, tu papá parece un niño, tu papá, la cabeza del niño se va confundiendo, claro. Va generando ideas distorsionadas acerca de la figura paterna. Entonces ya cualquier cosa mala que se diga de papá, el niño la va a tomar como cierta, ¿no? Pero también... ¿Cuál ha sido, perdón, porque es importante, cuál ha sido tu opinión personal en este caso que has estudiado de Alexa? ¿Cuál sería, pues no una conclusión, porque es muy complicado, ¿no? Decirlo en este momento, pero ¿qué nos podrías decir, una perspectiva en este momento? Sí, bueno, es sumamente delicado porque es algo que está en proceso de investigación. Las autoridades, pues, son las encargadas y son las que tienen todo el conocimiento jurídico para calificar de legales o no los peritajes, pero mi punto de vista como perito es que hay elementos inconsistentes en esta denuncia, que hay elementos muy contradictorios y que hay un vacío de datos que nos habla mucho de algo que posiblemente pudo no haber ocurrido. Exactamente, pero Laura, además del testimonio de Alexa, se tuvieron que haber presentado ciertas pruebas para que un juez dictaminara esta prisión preventiva, ¿no? A lo mejor las pruebas son las que desconocemos públicamente, porque no creo que nada más con un solo testimonio sea lo común que un juez dictamine una prisión preventiva ante una persona. Tiene que haber más elementos. Bueno, ahí desconozco porque no soy parte del proceso de la investigación. Los jueces son muy responsables, tienen enormes conocimientos jurídicos. Entonces, algún elemento habrá, algún criterio que el juez consideró pertinente para profundizar en la investigación. No quiere decir que se esté tomando partido en este momento. Claro. Hablo como experta, viendo el actuar del tribunal, claro, ¿no? Claro. Sí, yo quiero preguntarle, ¿puede proceder más un examen pericial privado, externo, que los otros 3 que son oficiales? Bueno, el punto es que son 3 peritajes oficiales. 3. Entonces, son 3 peritajes oficiales que sistemáticamente nos han dicho no hay alteraciones, y las posibles alteraciones serían producto de una separación y de un conflicto de pareja no resuelto, que no ha tenido la capacidad de diálogo y de acuerdos, ¿no? Entonces, llama mucho la atención que de pronto, oportunamente, surja este peritaje, que además es muy reciente, es del mes de junio. Y privado. Y es particular. Entonces, ¿por qué no hubo elementos con anterioridad? ¿Y tiene validez? Pues eso depende, el juez es quien califica. Es que recientemente hubo muchas cosas, ¿no? De repente apareció un diputado ahí para guiarlas, y apareció un diputado que estaba adentro de la fiscalía, la hermana de esta chava no la deja ni entrar. Hay un diputado que da conferencias de prensa y casualmente lo vinculan a proceso. Entonces, casualmente apareció en todo así inmediatamente en los últimos días. Está como muy extraño este caso. Es extraño, sí. Pero bueno, desde el punto de vista pericial, en mi opinión profesional muy respetuosa, turbio, ¿no? Sí, los elementos no son claros, no son contundentes. Ahora hay otra cosa que me llama la atención de las conclusiones del peritaje particular. Dice que hay elementos de depresión, ansiedad, paranoia y rasgos de corrupción de menor. La corrupción de menor no es un diagnóstico psicológico, no existe en los libros de psicología el diagnóstico de corrupción de menor. ¿Entonces estaría mal hecho este peritaje? Pues no necesariamente, ya estaría siendo parcial, o sea,
ya es un tomando criterio decisiones antes personal. de... Exactamente. La entidad que calificaría esto pues sería la Procuraduría o su señoría, ¿no? Exactamente. Pero un perito que diga hay corrupción de menor no es de nuestra competencia. No existe Lo pueden juzgar. en un manual de psicología la corrupción de menor, ¿no? Esta depresión profunda, miedo, paranoia de las que nos está hablando, que ella tiene, ¿no las has visto manifestadas según tu punto de vista? De ninguna manera, absolutamente no. Yo lo que he visto es una señorita muy dueña de sí misma, muy decidida, muy segura, que es capaz de hablar frente a las cámaras sin inmutarse. Y bueno, esto me resulta inconsistente con una persona que tiene una depresión mayor, como se está diagnosticando. La depresión mayor se caracteriza porque la persona está inhibida, se retrae, no quiere salir, no se quiere mover, a veces no se levantan en días, no se quieren bañar. Lo que vemos aquí es una chica con mucha fuerza, mucho arrojo, incluso arrogante en algunas ocasiones. No, el protector hasta de la mamá, ¿no? Que... Claro, claro. Y en el discurso de la madre, perdón, con todo respeto lo digo, la prioridad es la relación de pareja, que fue tortuosa, pero llama mucho la atención que se diga que lo más importante es la hija y el gran amor. Sin embargo, la denuncia es tardía y es hasta que la señorita es mayor de edad. O sea, lo que tenemos que hacer como padres es que si tenemos conocimiento de un delito tan delicado, tan grave, de inmediato se debió interponer la denuncia. No, y antes de venderla a una revista, pues a la fiscalía, ¿no? Claro, esa es otra prioridad extraña, ¿no? Sí. Exacto. Y este tipo, por ejemplo, de testimonios que quedan en video, ¿pueden ser usados por la contraparte acusada? Es decir, Héctor N., en algún momento los abogados podrían analizar psicológicamente las declaraciones que han hecho y todo para demostrar su inocencia. Desconozco en este caso, pero tengo entendido que si el ofrecimiento de la prueba se hace en el momento oportuno y de manera correcta, la pertinencia de la prueba podría ser tomada en consideración. Claro que sí. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Perito, Laura Alor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes Laura. por invitarme. Gracias por clarificarnos Gracias. esto y ojalá un peritaje de esta naturaleza y todos se encontrasen con una psicóloga, perito tan profesional y comprometida como tú. Muchas Con gracias. mucho gusto y respeto para las víctimas y para todos. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias.